una avisadora oficial con ustedes. Ya le iba a avisar, profe. Sí, creo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que iba a ser la que me iba a hacer las Profe, no quiero decir quién, pero Sí, fíjate que sí, no me Ya le iba a avisar, profe, ya le iba a avisar. Sí, que comenté que te íbamos a echar la culpa, ¿verdad? Es como ya me acordé. Bueno, Profe, que te mande. dígale, qué casualidad, qué casualidad. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces. Ya estamos grabando y este, ya estamos proyectando ahí. Entonces estamos acá con los problemitas de gases ideales. Por aquí estábamos, ¿no? Ahorita comentamos el de tarea. Nos quedan, hicimos el 1, 3 y 5. Hicimos hasta el del balón. Ok, si gustan vamos a comentar el de tarea y ahorita ya continuamos con estos. El de tarea dice un cilindro contiene, bueno, lo voy a poner aquí, más fácil. Aquí, es esta, es esta tarea, la número 5 creo, para que lo veamos todos, que de hecho pues ya deben de, ¿alguno ya lo resolvió? Que haya resuelto el problema 2, que es el que les voy a presentar aquí. Problema 2. Ahí se ve, ¿verdad? sí, profe. Sí, muy Sí, bien. profe. Que dice un cilindro de 400 mililitros contiene gas a 640 milímetros de mercurio, o sea, Tor, ¿no? Yo luego menciono Tor porque milímetros de mercurio como que es más largo, ¿no? Entonces, a 640 Tor, ¿no? Que son milímetros de mercurio. Entonces, tenemos un tanque con cierto volumen de gas, cierta masa y contenido, y está a una presión de 640. Y cada tanque, son dos tanques que tienen una conexión ahí con una válvula. Y el otro tanque tiene 1000 mililitros de volumen. Este es más grande, más del doble. Y 780 milímetros de mercurio, todo. Entonces abrimos la válvula. Entonces los gases van a fluir en los dos sentidos. Pues sí, sí checan eso. Se van a mezclar. Claro, el que tiene mayor presión, pues va a viajar hacia el otro lado y se va a equilibrar. Las masas se van a mezclar y se va a equilibrar. Y vamos a tener una presión final. Si tuviéramos un manómetro de presión ahí conectado en alguno de los tanques, que de hecho lo tenemos, ¿no? Vamos a suponer que sí tenemos dos manómetros, ¿no? Porque cada uno tiene su presión individual. Pero cuando se mezclan, los dos manómetros van a quedar a la misma presión. Si checan eso, recuerden que va a llegar al equilibrio en presiones, ¿no? La presión parcial de Dalton nos dice que la presión de una mezcla en un depósito, que aquí dos depósitos independientes se vuelven un solo depósito al ser conectados. Tendría que ser la sumatoria de las presiones de los componentes, ¿sí? De esa mezcla, las presiones parciales. Entonces, este problema, ¿qué nos dice? Que tengo que calcular la presión parcial de cada gas en la mezcla final, porque tengo la presión inicial de cada gas cuando está independiente, 640 torr y 780 torr. Pero esa presión no nos interesa, no nos está pidiendo la presión final y los dos gases van a quedar confinados en el mismo volumen. Entonces hay que acordarnos de qué nos dice la ecuación de la ley de las presiones parciales de Dalton. La presión que ocupa un gas en un sistema se mide como si el gas estuviera solo en ese volumen, porque no es afectado por el volumen del otro gas. ¿Ok? Esa es la clave para este problema. Por eso algunos de los que me mandaron la imagen de lo que estaban haciendo, les comenté que tenían que dividir entre el volumen total para sacar la presión parcial de los dos gases, porque los dos ocupan el mismo volumen final. Lo dice la ley de las presiones parciales, ¿no? La presión se calcula, presión parcial es igual al cálculo de esta presión, considerando como si ese gas estuviera solo en todo el volumen de la mezcla, porque no lo afecta el otro gas. Porque lo dividían, calcularon el volumen parcial y lo dividían entre el volumen parcial, pues. Eso aplica para la ley de Mamagat de los volúmenes parciales, porque ahí sí, el volumen de cada mezcla es independiente, porque es la masa, ¿no? Entonces, ahí no podemos poner un átomo de un gas encima del otro átomo en la misma posición
eso es imposible, ¿no? No pueden ocupar el mismo lugar. Por esa razón, el volumen de un parcial de un gas se calcula independiente y el otro volumen independiente. Pero la presión no, la presión es ocupando todo el volumen, porque no lo afecta la presencia del otro gas. Y por eso les comentaba que dividieran entre el volumen final para el cálculo de la presión parcial de los dos gases. Ese es. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Pues calcular la presión parcial de cada gas. Entonces, la presión parcial, con la ley de los gases ideales, presión es igual a nRT entre B. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos los moles de cada gas, la R pertinente, la temperatura. Dice que la temperatura permanece constante. Ah, como fue un proceso, entonces me voy a ir a la ecuación de proceso. Y es más fácil que hacer el cálculo independiente. Entonces, P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, la presión final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial que los tenemos de los dos entre el volumen final. ¿Sí checan eso? Es simplemente eso. No sé si captaron la ecuación. Y agarran el otro gas y dicen presión inicial del otro gas, y a lo mejor hasta son el mismo gas, ¿no? Pero agarramos el otro gas del otro contenedor, presión 1, volumen 1, entre el volumen final que van a tener, el volumen final que va a ocupar ese gas cuando se mezcle, ¿verdad? Porque por definición un gas siempre ocupa el volumen total del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando abro la válvula, cada gas va a ocupar el volumen final. ¿Cuál es el volumen final? La suma de los dos volúmenes, porque ahora es un solo tanque. Un tanque que era de 400 y otro que era de 1000. Ahora el tanque final es un solo tanque de 1400. Y ya sacamos qué presión ocupa cuando ya está confinado en ese volumen más grande. ¿Ok? Entonces sabemos muy bien que va a disminuir la presión de cada gas, porque a mayor volumen, es la misma masa, disminuye su presión. Por eso la presión final debe de ser una presión que ande por ahí en medio de las dos, más cercana a la mínima, ¿no? Entonces no sé si tengan todavía duda o lo hacemos en el pizarrón. Si ya quedó claro, pues ya resolvemos otro. Si quedan dudas todavía de ese problema. O no sé, quien me había preguntado ahorita quién fue. Profe, yo me enredé con tan... Claro. Borran. Se fue ayer. A mí lo que me confunde es si vamos a agarrar el volumen y la presión 1 o la 2. O sea, ¿cuál de las dos vamos a agarrar para sacarlo? Es lo que me confunde. Ah, bueno, mira, voy a poner pizarrón y voy a hacer el dibujito para entender lo que pasa en el proceso y eso ya nos da más claridad, ¿verdad? De lo que vamos a calcular. Vamos a hacer el dibujito, voy a poner los dos tambos o los dos tanques unidos por un tubo que los está uniendo los dos y voy a poner una válvula en medio, ¿no? Y los datos. Y ahorita vamos a hacer el proceso como si lo estuviéramos haciendo en laboratorio. Vamos a abrir la válvula y vamos a ver qué pasa. Y eso ya nos dice qué es lo que voy a calcular. Entonces voy a ir haciendo dibujito. Ok, entonces nos dice 400, 640 de volumen. 400 mililitros y la presión de 640 torr. Se conecta a un segundo cilindro de 1780. Se conectan, dice, cuando se abre una válvula
y los gases se mezclan. ¿Cuál es la presión final si la temperatura es constante? Ok, no vamos a ir al pizarrón. Voy a dejar de transmitir esto. Y vamos a ver aquí. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la temperatura se mantiene constante, dice. O sea, el proceso se lleva a cabo, no va a ocurrir un calentamiento, no va a ocurrir un calentamiento de los fluidos cuando se mezclen, porque prácticamente no hay un trabajo ahí importante que se haga, es un simple desplazamiento de las moléculas. Por lo tanto, la temperatura se va a mantener constante al inicio y al final del proceso. Sí cambia, ¿no? Cambia pequeñísimamente. Cuando vean por allá entropía en otra materia más avanzada, van a ver que la temperatura se mueve muy poquito. Pero bueno, aquí es constante y nos pide la presión final. ¿A qué presión queda? Abro esta válvula. Al abrir esa válvula, ¿qué pasa? Ahora voy a tener mi mismo sistema. Uno es más grande que otro. Pero ahora están comunicados. ¿Verdad? Hay un flujo. De hecho, hubo un flujo, un reacomodo de presiones ahí. Ahora, de haber sido un tanque y otro tanque separados, ahora son un solo depósito. Por lo tanto, tiene un volumen final, este depósito, que está comunicado por esta tubería, por lo tanto, es un solo depósito. El volumen final son 1400. El volumen total, le voy a poner 1400 mililitros. Eso es lo primero que hay que... Y ahora todo el gas está mezclado en todas partes, incluso aquí en medio. Está mezclado, porque abrí esta válvula. Entonces la masa de estos 400 y de estos 1000 quedó distribuida en todo. Ahora quiere la presión final. ¿A qué presión final quedó ese depósito? Lo cual significa que en mi segundo depósito, arriba, cada gas tiene una presión, 640 y 780. Pero al final, ¿qué presión quedó cuando se reacomodaron los gases en todo el depósito? La presión final de un sistema es la suma de las presiones parciales cuando tenemos dos gases. Que aquí pues pueden ser dos gases iguales o pueden ser dos gases diferentes. No impactaría en el resultado. Impactaría en otro tipo de cálculos, si queremos calcular los moles o queremos calcular a qué tipo de gas es para saber exactamente la molécula del gas. Pero aquí es un gas, dice. Vamos a entender que es el mismo gas. La presión final es la mezcla de los dos depósitos. Entonces, la presión final, voy a poner acá, va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Le voy a poner el depósito A, para no ponerle 1 y 2, voy a poner el depósito B. ¿Sí? La presión del depósito B más la presión del depósito A. Pero parcial. ¿En dónde? En el depósito completo. Por lo tanto, como es un proceso, yo puedo calcular la presión final, la presión que tenga el gas que ocupaba el gas de estos 400 mililitros. Yo puedo calcular presión 1, volumen 1, le voy a poner para A, para el gas en el depósito A. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. ¿Qué presión 1 tiene en el estado 1 cuando estaban separados? Acá le voy a poner el estado 2. 640 torr. Es la presión que tenía por el volumen que tenía, 400 mililitros. ¿Qué presión tiene en el estado 2 acá cuando ya se combinó en todo el volumen? No sé.
Lo que sí sé es que el volumen que está ocupando ahora es todo el volumen del tanque porque está en todas partes, ¿no? Ahora ya está en los dos depósitos y está unido por aquí. Entonces el volumen final son 1400 mililitros. ¿Es así? Y de ahí despejamos la presión final. La presión 2 va a ser igual a 640 por 400 entre 1400. Cancelamos mililitros, nos quedan milímetros de mercurio. A mí me dio 182.85. Ok, 182.85 milímetros de mercurio, ¿va? O torno. Está bien. Entonces, observen, ¿verdad? La lógica del análisis, ¿no? Tengo la presión inicial y luego tengo la presión final. Ahora, lo interesante ahí es ver que el volumen final que ocupa el gas que estaba en el depósito A, pues ahora es los dos depósitos, porque forzosamente el gas se acomodó en los dos tanques. Y lo mismo ocurre con el otro gas. Hay que hacer lo mismo para el gas que estaba en el depósito B. Su presión y presión y volumen inicial. Y ahora, ¿qué presión ocupa cuando también se encuentra, de acuerdo a la ecuación, principio de Dalton, ¿verdad? También se encuentra ocupando el mismo volumen. O sea, no comparten una parte del volumen cada uno, ¿no? El gas se va a acomodar igual en el mismo volumen. Como es un gas, hay espacio para que se acomoden las moléculas una entre otras, ¿no? Ocupando siempre el mismo volumen. Hacemos lo mismo. ¿El otro cuánto da? El otro va a ser 1000 por 780 entre 1400, el mismo volumen. ¿Cuánto les dio? 557. Me dio, ajá, sí, eso. Ah, 557 punto y veriecita, ¿va? Sí, Entonces, para el otro gas, acá lo voy a poner, para este le voy a poner para el otro gas, para este. 557.12, algo así. 14. 14 milímetros de mercurio. Esta es la presión del otro gas, la presión final del gas en el tanque cuando ya quedó acá. Esta es la presión de este gas cuando ya quedó acá. Entonces, cada uno tiene su presión. ¿Cómo sacó ese 557? Usando la misma ecuación, P1 es igual a P2, pero ahora para el tanque, el gas en el tanque B, para este, 1000 mililitros, bueno, el volumen, por la presión, 780 torr o milímetros de mercurio, es igual a la presión 2, que multiplica el volumen final. El gas quedó en el mismo volumen del otro gas, están ocupando el mismo tanque, 1400 mililitros. Y de aquí despejamos. Nos da esto. ¿Ya? Por lo tanto, la presión total no nos dice cuál es la presión a la que quedó cada gas después de hacer la mezcla. Nos pudiera preguntar eso el problema. ¿Cuál es la presión a la cual quedó cada gas, el gas de cada tanque, en el volumen o en el tanque final o al final del proceso? Serían esas las presiones a las que quedó cada gas, ¿sí? Entonces, si checan que todas disminuyeron, porque eso es muy lógico, cada gas está ocupando un volumen más grande ahora, por lo tanto la presión inicial que tenían forzosamente debe de verse reducida al estar en un tanque más grande. Recuerden que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor volumen, menor presión, y a menor volumen, mayor presión. Aquí se incrementó el volumen para los dos gases hasta un volumen de 1400. Por lo tanto, la presión final o total va a ser la suma de estas dos. Aquí adentro andan dos gases, cada quien quedó a una presión diferente. La presión final o total va a ser igual a 182.85 más 557.14. Entonces, la suma de eso
Es la presión Es total. ¿Cuánto? 739.99. Milímetros de mercurio. Ok. Algunos de ustedes calcularon la fracción mol y eso está bien, o sea, practicaron esa parte. Aquí también puedo calcular. El problema nos puede decir, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen parcial de cada gas en la mezcla final? También nos podría preguntar eso. Y ahí tendríamos que hacer unos cálculos que hicieron algunos de ustedes, que calcularon la fracción mol, 0.80 y tantos. Creo que por ahí vi un problema que uno traía un 0.80 y tantos. Para calcular el volumen parcial sí es completamente independiente, ¿no? Cada quien ocupa su volumen en ese volumen final. Y lo tenemos que calcular calculando la fracción mol y luego multiplicando la fracción mol por el volumen total. Y ese es el volumen que está ocupando el gas en los dos tanques. Porque ese volumen depende de la presión, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va a salir alguno que pida el volumen y aplicaremos eso. Ok, ¿no hay duda sobre esto? Voy a dejar de No, compartir. Ok, vamos entonces a ver uno de los que traemos aquí, a ver si sale por ahí alguno de volumen. Ya lo Profe, mandé. ¿cuánto tiene que dar en el problema 5 y en el 6? De esta misma tarea. Sí, de la tarea. Tiene listo, ahorita a ver si lo tengo resuelto. El 5 debe de dar. ¿Qué pide el 5? La presión parcial, ¿verdad? ¿Cuál es la presión total la presión total en atmósferas? La presión total son 260.8 atmósferas. Sacando la presión parcial primero y luego sumándolas. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Van a utilizar el volumen total, son 2.45 litros. Entonces, para calcular la presión parcial de cada gas, pues necesitamos las moles y necesitamos sustituir en la ecuación el mismo volumen final, no el volumen parcial. Algunos de ustedes me mandaron este problema y dividían entre el volumen parcial. No, es el volumen total que ocupa el gas. Si está en el mismo depósito de 2.45 litros, los dos gases, el helio y el oxígeno, están ocupando el mismo volumen. ¿Sí? Entonces, es igual que este problema, ¿no? Que dijimos que los dos gases que estaban en el depósito A y el B ahora se encuentran en un volumen que están compartiendo total de 1400. Aquí ocurre lo mismo. Pues a algunos les indiqué ahí que tenían que dividir entre 2.45 y ya les daban, ¿no? ¿Y cuál es el otro, dices? En el 6, donde pide que calculemos la presión resultante. La presión resultante son 277.5 torr. ¿Y te dio eso? Me dio 277.183. Excelente, muy bien, está bien. Ese es el resultado. Entonces, Maestro, son por las unidades, ¿no? Mándeme. a mí me dio Perfecto. 276.99. ¿Está Está bien. bien? Sí, está bien, sí. Esos pequeños diferencias son por el número de decimales que tomamos, ¿no? Hacer los cálculos. Algunos volvemos a teclear el número, otros toman el mismo dato que está dentro de la calculadora y toman todos los números. Pero es correcto, está bien. Muy bien, entonces vamos a irnos a... ¿Dónde estamos? Entonces les voy a compartir por lo que estamos viendo. Dice una cierta cantidad, es el número 7. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta 200. Tome el volumen constante. Y ahí nos da el resultado.
A ver, plantéenlo. Me dicen si les da este resultado o si tienen algún problema para su interpretación. Yo soy muy gráfico, ¿no? Yo de volada hago un dibujito y indico lo que me está diciendo el problema y si necesito hago un diagrama termodinámico para ubicar bien el comportamiento de un proceso en caso de que esté cambiando algo. Entonces ustedes pues pueden también utilizar la misma estrategia, ¿no? Entonces me dicen si les da eso de 1.6495 atmósferas. Hacen eso, voy a mandar un correo rápido a los de química inorgánica porque no les voy a poder dar clase. Tengo una reunión con dirección. Una reunión Zoom, ¿no? Ya saben, no crean que física. Entonces voy a mandar ese correo lo que lo resuelvan. Para que no se conecten o estén esperando conectarse y que digan que no me conecte. Entonces, bueno, una por redactar. ¿Sí les dio? Grupo, es el grupo 1 de química inorgánica. Grupo 1. Entonces, Ya me dio, profe. muy bien, te da exacta, bueno, parecido al que está ahí, ¿verdad? En el resultado. Sí. Muy bien, excelente. Los demás, si llegaron al resultado. Asunto, ¿cómo le pongo? No habrá clase. Clase a las 8, a las 11.
viernes tenemos examen. Nos vemos en la próxima clase. Bien, a todos les dio entonces. Nos pasamos al otro. Sí. Excelente. Ya nos envió esto. Y listo. Vamos a regresarnos a donde estamos. Ok, ahí está, ¿no? Sí se ve. Entonces, muy bien, mi 1.6495 atmósferas. Sí, es un proceso a temperatura constante, ¿sí? No a volumen constante. Entonces cancelamos los volúmenes y nos dan, ¿no? Si hacemos el gráfico nos va a quedar una vertical. Sí, nos va a quedar una vertical de un punto 1 a un punto 2, porque el volumen no cambia, ¿no? Dice, un recipiente cerrado de 2 litros contiene oxígeno. Ah, yo pensé que ya lo habíamos hecho. Un recipiente cerrado de 2 litros, ese es el volumen total del recipiente, ¿verdad? Contiene oxígeno a 200 grados centígrados y 2 atmósferas. Calcule los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Gramos, ¿ok? Muy bien. Aquí no es un proceso, es un estado termodinámico fijo. Por lo tanto, hay que aplicar la ley de los gases ideales directamente. Nos da volumen, nos da temperatura y nos da presión. Hay que buscar la R pertinente ahí, que nos sea más conveniente por las unidades y obtener, vamos a calcular los moles, ¿verdad? Y esos moles ya los convierto a gramos con el peso molecular del oxígeno. Y ahí es donde entra la R del gas, ¿verdad? Que les comento que siempre tenemos que estimar la R del gas, pero no lo visualizamos así en forma como una tabla. Como tenemos siempre la R única, la vamos a meter a la ecuación y después vamos a usar el peso molecular para convertirlo a gramos. Y es como si estuviéramos primero determinando la R del gas. Y dicen punto 0.82, 0, 57, 46 sería la R entre el peso molecular del oxígeno 32 y ahí tendríamos una R del gas que ya está en gramos, o sea, lo convierte a masa, pues. Aquí no está pidiendo la masa, pero aquí lo hacemos de acuerdo al proceso de la ecuación y no con la idea de decir, voy a buscar la R del gas. O sea, siempre tenemos que caer a eso, pues, a tener la R del gas cuando convertimos a masa. Entonces, por eso les comentaba que yo no uso las tablitas esas, o sea, divido una R única entre el peso molecular y ya tengo esa R del gas, el que sea, ¿no? Depende del peso.
Pueden usar la R de, esa no la de .082, 057, 46, ¿no? Profe, ¿el peso molecular sería 32? Sí, correcto, sí, porque sabemos que el oxígeno siempre está en forma molecular, ¿va? Al igual que el helio, que el hidrógeno, que el bromo, que el cloro. Esos gases son diatómicos. Entonces siempre forman un enlace covalente con otro átomo igual que ellos. Y andan agarraditos de la mano, ¿no? De dos en dos, siempre, ¿no? En parejita. Por la estabilidad de la molécula, ¿no? Tienen una mayor estabilidad cuando están unidos que cuando están solos. Si usaron esa R de .082 porque está en atmósfera, litro, mol, Kelvin, ¿va? Yo lo sé y sí me dio, profe. Sí, ok. ¿Alguien más que le haya dado? Sí, a mí también me dio. Perfecto, muy bien. Vamos bien entonces. Entonces chequen que hay dos tipos de problemitas, ¿verdad? Donde nos pide alguna propiedad o la masa o los moles. Nos puede pedir también la densidad utilizando la ecuación de los gases, ¿verdad? Divido la masa entre el volumen, despejo esa expresión de N entre B y resuelvo con los datos que tenga para ese gas. Y ya nomás utilizo el peso molecular nuevamente para convertir los moles. De hecho, en este problema pues podemos calcular la densidad. Si nos hubiera dicho el problema, calcule la densidad del oxígeno en estas condiciones termodinámicas, ya tengo la masa. El volumen, ¿cuánto es? 2 litros. Si divido esta masa entre el volumen de 2 litros, tengo la densidad, porque es masa entre volumen. Entonces, nos puede pedir también la densidad. Recuerden que la ecuación tiene implícita la densidad, ¿sí? Entonces, finalmente, este problemita de presiones se ponen un poquito más interesantes, ¿verdad? Considérese una mezcla, dice que contiene 5 gramos de oxígeno y 3 gramos de nitrógeno en un frasco de 2 litros y nos da la temperatura. Entonces tenemos temperatura, tenemos el volumen del frasco y nos da la masa de cada componente de la mezcla. O sea, nos está dando la composición de la mezcla. Para cada mezcla calcúlese la presión parcial de cada gas. Aquí está medio extraño eso para cada mezcla, pues se forma una sola mezcla, ¿no? Mejor aquí debería decir, calcúlese la presión parcial de cada gas en la mezcla, ¿no? La presión total de la mezcla y la composición de la muestra en porcentaje molar. O sea, quiere la fracción mol. De hecho, aquí hasta abajo, se ven que nos da la fracción mol y nos da los resultados. Entonces aquí hay que yo siempre hago el dibujito. Tenemos un depósito de 2 litros de volumen, temperatura constante de 33 grados centígrados y tenemos una masa de cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que hacer, como nos está pidiendo la presión parcial, sabemos que la presión parcial es el número de la masa multiplicada por la R. Me estoy yendo a la ecuación de los gases ideales, ¿no? PV es igual a nRT. De ahí voy a calcular la presión. Y necesito el volumen total, pero necesito los moles. Este problema es como el de tarea, ¿no? Es como el de tarea. El que me preguntaron ahorita, hacemos exactamente lo mismo. Es el problema 5. Nomás que en el 5 nos da los moles de uno y nos da la masa del otro, nomás para cambiarle, ¿no? Lo que hacemos ahí es convertir los gramos en moles porque sabemos que son moles. Y el otro ya no lo da en moles. Aquí nos da las dos masas pues en gramos. Ese es como el problema 5. Entonces hay que sacar los moles de cada gas y irnos a la ecuación de los gases ideales para despejar la presión. Pero esa presión es la masa de ese gas en el volumen total, que es el volumen de 2 litros. Y la temperatura de 33 grados centígrados en Kelvin. Y de esta forma sacamos la presión parcial de ese gas. Hacemos lo mismo con el otro, con el nitrógeno. ¿Sí? Con el peso molecular del nitrógeno, encontramos los moles. Con esos moles nos vamos a la ecuación de los gases ideales y calculamos la presión que ocupa esa masa
¿En qué volumen? En el volumen de 2 litros también. Es el volumen final o el volumen total del recipiente. Y de esa forma ya voy a tener las presiones parciales de cada uno de ellos. ¿Quiere la presión total? Pues es la suma de las dos. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que sumaron las dos presiones parciales para obtener esta. Y luego quiere la composición molar, la fracción mol. La fracción mol está en función de... A ver, si hacemos trampa. A ver si hacemos trampa. Si no, no decides para que lo calcule. Es chistoso, ¿no? Que da el número pi como presión total 3.1416. Sí, correcto. Entonces tenemos dos caminos para calcular la fracción mol. Me puedo ir por el camino largo, como lo hicieron algunos con ese problema que me pasaron lo que habían hecho y habían calculado el volumen parcial y no se necesitaba, ¿no? Porque siempre es el volumen total del recipiente. Pero necesitamos calcular el volumen parcial y luego con el volumen parcial y el volumen total sacar la fracción mol, porque la fracción mol es igual al volumen parcial entre el volumen total. Pero que les comentaba en la clase anterior también que la fracción mol la puedo sacar con cualquier propiedad, cualquiera de las propiedades que usamos en la ecuación de los gases ideales. Puede ser el número de moles de I entre el número de moles totales. Eso me da la fracción mol. Pero también puedo sacar el volumen parcial de I entre el volumen total, me da la fracción mol. O también la presión parcial de I entre la presión total. Y miren, aquí ya tenemos la presión parcial de cada uno de ellos y tenemos la presión total. Quiere decir que directamente con estos resultados puedo sacar la fracción mol. 1.7952 entre 3.14167 nos da 0.5716. Y de esa forma, pues no calculo los volúmenes parciales. Sí, observan eso, ¿eh? Sí, no quedan dudas de ese. Lo van a hacer, ¿verdad? Háganlo, Profe, mándeme. si en la fracción molar me da 0.59, ¿está bien? 0.59. ¿Qué En dividimos? la de O2. La de O2, Ajá. 1.7952. 0.59. ¿Te da? Ajá. A ver, 1.7952 entre 3.1416, 7. Da 0.5714. O sea, divides la presión parcial del O2, ya lo tenemos, aquí está, 1.7952. O no sé si esta te dio diferente un poquito. Es que esas son las respuestas, ¿que no? Sí, pero lo que te estoy comentando es que como ya tengo la respuesta, ya calculamos las respuestas de las presiones parciales. Lo que me Ah, pide es la es que yo presión lo estoy total. sacando con los moles y eso. Ah, por eso te digo, a lo mejor te da un poquito Ajá. diferente la presión parcial. ¿Cuánto te da la presión parcial del oxígeno? Calculándola. Por Ah, esa puede ser la pequeña diferencia, pues. voy a checar. ¿Sí? Que te haya dado un poquito diferente y eso ya te da un poquito diferente la fracción mol. Yo aquí estoy considerando que sí les da 1.7952 la presión parcial, pero sí puede ser un poquito diferente. Ya vemos que los resultados siempre cambian un poquito, ¿no? Eso puede ser. Eso sí hay que calcular la presión parcial. Son atmósferas. Volvemos a usar la de 0.08205746. Tenemos el volumen, lo convertimos a... Ah, no, está en litros. La R lo tiene en litros. Lo único que convierten es la temperatura, ¿no? Ah, son 300... son 273. Son 306 Kelvin. A ver, voy a sacar de volada. Por la R.182.05746 entre el volumen total, 2 litros, y luego
por el número de moles. Son 5 gramos de uno de ellos. Este dato es único, ¿no? Porque ya nomás le cambio el número de moles y me va a dar uno u otro, ¿no? Porque es lo único que cambia en el cálculo. Entonces son gramos, dividido entre el peso molecular. 5 por 5 entre 32. Y sí, da un poquito diferente. ¿Cuánto te dio, La presión parcial del oxígeno, ¿cuánto les dio calculándola? Son 5 gramos. Sí, Dan. De hecho, me da al revés el número. Qué casualidad. A mí me dio, es que yo la estoy sacando desde cero, o sea, como si no Sí, sí. tuviera ningún resultado. Ajá, Y sí. me dio 3.0283, ¿Cuál? la presión parcial del oxígeno. A ver, ¿cuáles son los datos que tienes? Tienes presiones igual al número de moles. ¿Cuántos moles te dio? Del oxígeno me dio 0.156 mol. Ok. Y esto lo multiplicas por la R, ¿no? ¿Qué R Ujú. usas? La de 0.0820, Ajá, ok. ajá. Ajá, punto 082, 057 es Y 40. sí. Y luego la temperatura, 306.15 Kelvin. Ujú. Entre el volumen final o total, 2 Que litros. serían los 2 litros, ajá. Y te da 3 puntos y feria. Voy a checar a ver si no Sí, metí mal un dato. sí, lo voy a meter aquí rápido. Entre punto 082, A mí 057. me da 1.95 Ah, metiendo esos correcto. datos. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Martín? Sí, estoy terminando una clase. De hecho, ya termino la clase. Estoy con los de termo. Y ya me conecto. Sale. No te contestan. Sí, anda perdido. Bueno, ahorita me conecto. Sí, pues. Sí, anda perdido con eso. Sí, te tomo ahorita. Le voy a mandar un mensaje rápido. Aquí lo tengo. Sale. Sí, eso también me da a mí. Entonces, de hecho, a mí me da 0.97. 1.97. ¿Cuánto te da, dices? 1.97. Ah, ya lo saqué bien, profe. 1.95 me da. Ok, Ajá, a mí también me da eso, 1.95. correcto. Entonces, como que está invertido aquí, ¿no? El número en el resultado, ¿no? Ujú. Esas son coincidencias que luego amarra uno, ¿no? Porque lo que estamos haciendo está correcto, ¿no? Entonces, aquí como que está invertido y debería de decir 1.9752 o algo así. Entonces, es correcto este resultado que hemos obtenido, ¿no? De 1.90. Ahí me dio 1.97, no sé por qué. Pero es correcto. Entonces, de esa misma forma vamos a sacar el otro, ¿no? Igual, lo único que cambia en la ecuación es el número de moles. Ahora es 3 entre 28, ¿no? El peso molecular de nitrógeno. Y van a sacar el otro. Ahora, para sacar la presión total es la suma de los dos. Y para sacar la fracción mol, les comento, la fracción mol se puede sacar con cualquier propiedad. Empezando por los moles, ¿no? Porque de ahí viene el concepto, ¿no? Fracción mol. Moles iniciales entre moles totales. Lo pueden sacar acá arriba y de los moles que ya calcularon, sumarlos los dos y luego poner la relación de cada uno de ellos entre ese total y les va a dar esta fracción. O toman las mismas presiones que ya tienen presión parcial entre presión total, también es fracción mol. Y volumen parcial entre volumen total también es fracción mol. Entonces, cualquiera de las tres nos entrega la fracción mol, porque están relacionados entre ellos, ¿no? Recuerden que esa masa tiene una presión y tiene un volumen. Por esa razón siempre nos entrega el mismo resultado. Y ya les va a dar algo aproximado a esto, ¿no? Los dejo, sale, no, en la reunión de mañana, que Profe. me comentan porque me están jalando. Profe, Dime. ¿el examen va a quedar para la próxima semana entonces? Sí, no se preocupen, les comentaba ahorita, necesitamos terminar de ver esto para ver los gases reales. Y terminando gases reales, ya evaluamos, ya fijamos la fecha. ¿Sale? Ok. Ok, pues nos vemos, hasta luego, porque ya me marcan. Gracias. Nos vemos, cuídense, bye.